En ese momento, todas las nubes de arriba eran sensores. El presidente Trump declaró la guerra contra la izquierda y la Casa Blanca anunció que la identificaría y destruiría. No es solo una disputa política, podría iniciar la división futura de la sociedad estadounidense. Hoy analizaremos este tema. Todo inició con el asesinato de Charlie Coca. Por supuesto, es cierto que la sociedad estadounidense ya estaba polarizada antes, pero fue después del asesinato de Charlie Coca que la sociedad de Estados Unidos se dividió de esta manera. La administración de Trump en Estados Unidos lo declaró abiertamente. Declararon que el asesinato de Charlie Coca fue un acto terrorista organizado por grupos de izquierda y anunciaron que movilizarían todos los recursos para identificar y destruir la red de izquierda. Aún no está claro qué significan exactamente por red de izquierda y terrorismo, como ellos lo mencionan. El vicepresidente Sean D. Vance, desde la Casa Blanca, dijo en el Charlie Coca Show que buscará rastrear redes de izquierda que inciten o participen en violencia. Y declaró que movilizará todos los recursos del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Nacional y de todo el gobierno para identificar, obstaculizar, desmantelar y destruir estas organizaciones. Ese día, en el podcast, participaron figuras clave de la Casa Blanca, como el jefe y subjefe de gabinete. Se notó cuánto valoraba la administración de Teotihuacán a Charlie Coca. Después de eso, parece que la administración de Teotihuacán tomó medidas serias usando el asesinato de Charlie Coca como motivo. Según un informe del New York Times, el gabinete de Teotihuacán está elaborando actualmente una lista de organizaciones de izquierda, y su objetivo es clasificar estas actividades de izquierda como terrorismo doméstico. El vicepresidente J.D. Vance dijo algo parecido. El presidente Teotihuacán declaró que la muerte de Charlie Coca fue causada por la extrema izquierda y ha prometido investigar quiénes organizaron y financiaron a las fuerzas de izquierda. Por eso hay preocupación en muchos lugares. Sobre todo, causa impacto el hecho de que, por primera vez desde la década de 1950, la Casa Blanca haya declarado oficialmente que eliminará a la izquierda. En la historia moderna de Estados Unidos, es inusual que un líder político apunte abiertamente a un sector como enemigo y busque eliminarlo. El peso de estas declaraciones trasciende la retórica política y sacude a toda la sociedad. La escena que muchos recuerdan es precisamente el macartismo, que sacudió a Estados Unidos en la década de 1950. En ese entonces, todas las personas que expresaban opiniones mínimamente críticas hacia el sistema, incluidos artistas, académicos y periodistas, eran acusadas de comunistas y sufrían una represión masiva. De hecho, muchísimas personas perdieron sus empleos, se les privó de la oportunidad de trabajar en películas o en la televisión, e incluso era común que quedaran aisladas de sus propias familias. Vivió mucho tiempo autocensurándose por miedo. Las personas que están observando la situación actual están preocupadas de que la pesadilla de aquella época esté comenzando de nuevo. El hecho de que la administración de Trump haya definido a las redes de izquierda como enemigas y esté intentando etiquetar incluso a los medios de comunicación y organizaciones civiles como organizaciones terroristas es suficiente para recordar el macartismo de hace más de 70 años. Ahora la preocupación aumenta, ya que no es solo verificación ideológica o estigmatización social, sino uso de medios directos como tropas militares, demandas masivas y medidas coercitivas. Sin embargo, el presidente Teotihuacán sigue actuando contra medios y regiones, sin preocuparse por ello. Teotihuacán llamó al New York Times portavoz de la izquierda radical y demandó por $15 mil millones, 20.7 billones de wones. El presidente Teotihuacán anunció en Truth Social el 15 de septiembre que demandó por difamación al New York Times por $15 mil millones. Además, el presidente Teotihuacán criticó duramente al New York Times, calificándolo como uno de los periódicos más corruptos y peores en la historia de Estados Unidos. El presidente Teotihuacán presentó la demanda una semana después de que el New York Times informara el 8 de septiembre sobre una carta obscena que él envió antes al multimillonario y delincuente sexual Epstein. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, informó que están deportando a extranjeros que celebraron la muerte de Charlie Coca. El secretario de Estado Rubio afirmó en X el 15 de septiembre que Estados Unidos no recibirá a extranjeros que celebren la muerte de sus conciudadanos. Mencionó que están cancelando visas y advirtió que quienes celebren muertes en Estados Unidos podrían ser deportados. De hecho, este tipo de acciones se están aplicando a los estadounidenses, aunque no se les está deportando. Sin embargo, están tomando represalias contra quienes han hecho comentarios positivos sobre la muerte de Charlie Coca. Los grupos conservadores siguen presentando quejas, lo que está provocando que maestros, funcionarios públicos y panelistas de noticias sean despedidos o sancionados. Además, el presidente Teotihuacán desplegó tropas en Los Ángeles, Washington, Distrito de Columbia y ahora en Memphis, Tennessee, otra zona demócrata.
La administración de Teuriompeu usa el asesinato de Cal Ricoceu para intensificar el conflicto y atacar al sector progresista. El presidente Teuriompeu declaró que desplegaría la Guardia Nacional en Memphis para abordar el grave problema de criminalidad, y este sería el tercer caso en que la Guardia Nacional se despliega en una ciudad dentro de Estados Unidos. Estos lugares son bastiones demócratas y siguen las críticas de que es un ataque al sector progresista. Luego, el presidente Teuriompeu anunció que, tras enviar la Guardia Nacional a Memphis, la siguiente ciudad sería Chicago, reconocida como cuna política del expresidente Obama. Por eso, la resistencia del sector progresista aumenta. Lo que más enfureció a la gente fue ver que hasta un youtuber, sin ser militar, recibía ánimos junto a oficiales. Lo que causó la indignación de muchos fue el hecho de que se le otorgara el mismo trato, que normalmente solo se concede a soldados que dieron su vida por el país o a héroes nacionales, a una persona con una inclinación política tan marcada. Algunas figuras de tendencia progresista están alzando la voz, diciendo que incluso los honores militares están siendo utilizados ahora como herramienta de propaganda política. Preocupa que el uso político del simbolismo y honor militar por un bando pueda hacer colapsar los principios defendidos por la sociedad estadounidense. También se critica el posible abuso de la violencia política. En las protestas progresistas se repite: no apoyamos la violencia, pero no callaremos ante el poder que reprime la democracia. Los ciudadanos que participan en las protestas están enviando un doble mensaje. Se oponen a la violencia, pero al mismo tiempo critican la respuesta excesiva del gobierno. Esto demuestra que esta situación ha ido más allá de un simple enfrentamiento y se ha convertido en una cuestión fundamental sobre la legitimidad política. La escena del traslado del ataúd de Park generó polémica. La presencia de funcionarios de la Casa Blanca y altos mandos militares hizo que el ambiente fuera casi como un funeral de un héroe nacional. El sector progresista reaccionó fuertemente, argumentando que estaban convirtiendo la muerte de una persona en un espectáculo político. Se critica en varios lugares que el evento, en vez de lamentar la tragedia personal de un estadounidense, se vuelve un acto de movilización política y competencia de lealtad. Al final, el punto central que plantea el sector progresista es simple: la violencia en la política está claramente mal, pero eso no significa que se deba justificar otra violencia y represión por esa razón. El asesinato de Cal Ricoceu aún duele en la sociedad estadounidense y preocupa al sector progresista que ese dolor, usado para fortalecer el poder, cause más divisiones y hostilidades. Por eso, la polarización política en Estados Unidos es más grave que nunca. Como mencioné antes, la represalia entre los bandos continúa como un efecto dominó, y esto no se limita solo a discusiones dentro del ámbito político. Está penetrando profundamente en la vida cotidiana de la gente, dividiendo lugares de trabajo, comunidades e incluso familias y relaciones personales. Primero, en los lugares de trabajo se están dando casos consecutivos en los que empleados que expresan una inclinación política específica son despedidos o excluidos de ascensos. Tras el caso de Talicoc, maestros, funcionarios y empleados privados que criticaron o se burlaron de la publicación en redes sociales han sido despedidos. Las empresas y organizaciones argumentan que buscan la neutralidad política, pero la controversia está creciendo porque, en realidad, en muchos casos, toman medidas disciplinarias cediendo a la presión del sector que apoya a Trump. Lo mismo sucede en las comunidades locales. Las iglesias, las escuelas e incluso las reuniones comunitarias se están dividiendo según sus inclinaciones políticas. Por ejemplo, ahora es común que en un vecindario coincidan quienes apoyan y quienes critican abiertamente a Trump. Esto supera una diferencia de opiniones y hasta provoca rupturas entre vecinos. Dicen: esa persona apoya a Trump. O si se etiqueta a esa familia como simpatizante de cierta facción, se están dando muchos casos en los que son excluidos de reuniones o sufren desventajas. Estos conflictos son más evidentes en reuniones políticas y manifestaciones. Después del asesinato de Chalikov, el sector de la derecha ha salido a las calles con consignas para enfrentar el terrorismo de la otra facción, mientras que el sector contrario realiza manifestaciones en contra de la dictadura y la censura de Trump. Aún no se han producido enfrentamientos físicos entre ambas facciones durante las manifestaciones, pero la tensión está extremadamente alta. Expertos advierten que si el enfrentamiento continúa, un incidente menor podría generar violencia masiva. El asesinato de Chalikov no solo fue la muerte de una persona, sino que causó un gran impacto político en la sociedad estadounidense. Las consecuencias incluyen despidos, censura laboral, divisiones comunitarias y más protestas, aumentando la desconfianza y hostilidad social. La situación actual genera preocupaciones sobre una posible guerra civil invisible y una rápida polarización en la sociedad estadounidense. Parece que estamos presenciando una división. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual en Estados Unidos? Por favor, compártanlo también en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.